Sí, o sea, es increíble porque además, según iba escribiendo la novela, pues iban aflorando todos estos casos, ¿sabes? Que eran tan irreales, o sea, que eran casi más irreales, que tenían un aire de irrealidad que yo creo que es lo que ha hecho que no hayamos reaccionado, que la sociedad no haya reaccionado a tiempo ante este tipo de casos. Pero bueno, es una novela que es ficción, inspirada desde luego en este drama, en estos casos, pero sobre todo porque desde que empezaron a aparecer en la prensa, ya hace años, porque ha sido ahora cuando ha salido con toda su potencia, pero yo me fijé en ellos hace años, han removido dentro de mí muchísimas cosas, muchísimos sentimientos, sensaciones, emociones. Es una novela absolutamente emocional en ese sentido. Me ha hecho ponerme en el lugar de una madre como Betty, la madre de la novela, y preguntarme qué me habría ocurrido a mí si me hubiese pasado lo que le ha ocurrido a tantas mujeres, ¿no? Cuando tuve a mi hija en el 82, me podría haber pasado algo así. Y entonces, a partir de esa pregunta, se disparó toda la novela, que me ha servido pues para hablar de las relaciones entre los miembros de la familia, del poder a veces de la familia, el poder vampírico que puede tener sobre sus miembros, el poder de las emociones, ¿no? De los afectos en la vida. Yo creo que el mundo está movido por los afectos. Nos creemos que por el dinero, hombre, es necesario, ahora parece que no se habla de otra cosa, pero en el fondo lo que nos mueve es la manía fulanito, el cariño al hijo, el odio, o sea, son los afectos los que crean esas arenas movedizas donde todos tenemos que sobrevivir en el día a día. Bueno, no sé, hay más, yo no sabía que había más novelas, pero bueno, en cualquier caso es lo mismo. Yo espero que el tema no sepulte lo que es esta novela, que es mucho más que hablar de los niños robados. Es una novela que habla de las relaciones entre los seres humanos, de relaciones tan fuertes como las madres y las hijas, y sobre todo de los miedos con que nosotros tenemos que lidiar en la vida. El miedo, por ejemplo, a saber, ¿no? A saber la verdad, a conocer algo que, si lo llegamos a conocer, si aceptamos que lo conocemos, puede cambiar toda nuestra vida y nos obligaría a tener que decidir y a tener que elegir otras cosas en la vida. Yo creo que eso está muy presente en el día a día de cada uno. Yo, de todos modos, ¿qué te iba a decir? Cuando empecé a escribir sobre esto, digamos que el asunto de los niños, el que en esta novela haya una niña robada, ya te digo que es un pretexto para hablar de todo el mundo, no voy a decir de todo el mundo actual, pero sí cómo yo veo y cómo siento el mundo actual, y sobre todo esos agujeros que hay en la sociedad en que la codicia es capaz de colarse como se cuela el agua por cualquier resquicio. Siempre encontrará algún resquicio por el que llegar, ¿sabes?, a las personas y aprovecharse de ellas. La codicia, la avaricia, la falta de escrúpulos, es que es un reflejo de lo que pasa ahora. Nos asombra esto de los niños robados, pero está ocurriendo pues en la vida económica, en la vida política, vamos, que siempre hay alguna manera de que la gente sin escrúpulos siempre encuentra manera de aprovecharse de los demás. Bueno, pero la denuncia no es explícita, porque yo nunca he escrito novelas de denuncia ni novelas militantes absolutamente de nada. Yo creo que simplemente se desprende de lo que ocurre en la novela, del comportamiento de los personajes y de lo que sienten. O sea, todas mis novelas
hablan de la realidad presente, no son novelas realistas para nada, porque a mí lo que me gusta es, siempre me he fijado en lo que hay de irreal en la realidad, o sea, de aquello que de pronto nos sorprende y nos hace preguntarnos, ¿pero esto es posible que ocurra? Pues sí, es posible que suceda, ¿no? Es el caso de los niños robados, que es algo que a todos nos ha dejado perplejos y que no podíamos conciliar con nuestra idea de lo que es una sociedad moderna y democrática, y sin embargo estaba ocurriendo. A mí me gusta atrapar lo que los tiempos traen, y aunque mis novelas no son moralistas para nada, ni me interesa para nada, siempre hay una dimensión moral en ellas, que se desprende de la actitud y de los sentimientos de los personajes. Sí, porque yo soy escritora por encima de todo. A mí escribir me da la vida, y entonces no iba a estar esperando, ¿sabes?, a que se vendieran no sé cuántos más. Simplemente tenía ganas de contar otra historia y la he contado. De la rabia. También al de la venganza, porque Verónica es una chica que quiere vengar la infelicidad de su madre, la vida que ha llevado su familia, que podría haber sido mucho mejor si alguien no se hubiese entrometido y no les hubiese arrebatado algo, que esa Laura. Pero es una venganza que no viene del odio. Uno puede vengarse por odio a alguien. Ella se quiere vengar por amor a su madre, que es muy distinto. Yo creo que la rabia y la venganza de Verónica la mueve el amor, porque todo podría haber sido mejor y no ha sido. Pero ella no sabe a quién odiar, no tiene sujetos a quien odiar hasta que no empieza a conocer a la gente del entorno de su hermana Laura. E incluso sus sentimientos hacia Laura son contradictorios, porque en algún momento ella piensa que Laura ha sido un obstáculo a la felicidad de la familia. Si Laura no hubiese existido, pues nada de esto habría pasado. Es normal, todos los personajes son muy humanos, en el sentido de que tienen contradicciones, como su mismo padre. Tampoco se arroja a seguir la lucha de Betty, sino que es un hombre que a lo que aspira es a que la vida fuese como tendría que ser, pero que no es así, pero es muy humano, tampoco lo vamos a juzgar. Él es más práctico, piensa que si Betty no se hubiese obsesionado tanto, las cosas hubiesen ido de otra manera. En mi novela son más bien verdugos y víctimas de sí mismas. O sea, la madre y la abuela son víctimas de sí mismas. La hija, Greta, quizá un poco víctima de su madre, pero en el fondo cómplices. Es decir, ellas eran conscientes de lo que hacían y sobre todo han adquirido un ser humano. A lo mejor lo han adquirido para quererle, ¿sabes? Como uno se compra un perro, también para quererle. Pero digamos que ese depositario de cariño ha pasado por un trámite en el que hay dinero, y eso lo enturbia todo y lo ensucia todo, porque, claro, ellas contaban con que Laura jamás se enterara de esto, pero al enterarse, digamos que se convierte en un elemento peligroso para ellas. Por encima de todo está la supervivencia de ellas, ¿no?, en la novela, y entonces ahí digamos que hay un proceso de desenmascaramiento de Lili y de Greta, de la familia de Laura. Sí, bueno, tenía que ser así. Es algo que yo ya he hecho en Lo que esconde tu nombre y en la novela anterior, en Presentimientos. También es a dos voces en una primera persona. Es que salí así, porque yo tengo bastante escrito en tercera persona y solamente en primera persona, con la voz de Verónica nada más. Y las cosas no funcionaban, como me salía natural, como me salía bien, era en una primera persona, porque yo no quería que alguien externo estuviera contando lo que le pasa a esa gente. Lo que yo quería era acceder de una manera directa a su mundo de sentimientos, a su mundo emocional. O sea que
que ese personaje nos aproximara a su psicología y a su alma, a su corazón. Y eso tenía que ser en primera persona, porque la tercera marca muchísima distancia. Pero al mismo tiempo, yo quería ver que mientras que Betty y que Verónica buscan a Laura, la están buscando, Laura sigue una vida ciega. O sea, Laura no se está enterando de que hay unas personas que la están buscando. No se entera de quién es ella realmente, como nos pasa a todos en nuestra vida en algún sentido. Hay algo que nos ha influido en nuestra vida, que la ha determinado y sin embargo no sabemos qué es, no lo conocemos, porque no conocemos todo lo de nuestra vida. Entonces eso es lo que le pasa a Laura, ella no conoce todo lo de nuestra vida, pero los lectores sí. Y eso a mí, como escritora, como narradora, me ofrecía un ingrediente muy bueno, un poco Hitchcock. Y era que yo como escritora y el lector sabe cosas de Laura que Laura no sabe. Y potencia mucho, ¿sabes?, su ignorancia sobre su propia vida. El que nosotros sí que lo conozcamos, nosotros sabemos que la están buscando, nosotros sabemos por qué ella tiene que abandonar, porque su familia de pronto se muda de casa, porque la sacan del colegio. Los lectores lo sabemos, ella no, y eso la hace todavía más víctima, ¿sabes?, porque no se está enterando de algo que está determinando su vida completamente. Entonces, por eso, las dos voces, que tenía que ser así. No, siempre son dos historias que están completando una misma realidad, que es el mundo de estas dos personas que, aunque van una por cada lado, sin embargo, forman el mismo mundo, intrigante, el mismo modo de emociones que de un momento a otro se van a encontrar. Y desde luego, a veces unas secuencias van fluyendo en otras. Por ejemplo, hay una historia en la playa en que vemos que la vida de lo que le está ocurriendo a Laura se cuela en lo que le está ocurriendo a Verónica, en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Empieza a mirar a través de los ojos de Verónica. Eso empieza a ver a Betty y empieza a ver la realidad, esa familia, a través de los sentimientos de esta chica, ¿no?, que se va preguntando cosas y que, bueno, empieza a no aceptar, ¿no?, lo que tiene alrededor, porque también, en cierto modo, aunque Laura también hable ella en primera persona, pero de alguna manera todo está tamizado por la mirada de Verónica, que es la que nos arrastra. Porque digamos que cuando Laura habla y se dirige a nosotros, ¿no?, es un terreno que se está abonando para la llegada de Verónica, de alguna manera. En el fondo, yo creo que al lector lo que le interesa es qué va a hacer Verónica cuando se encuentre con esa realidad que ya nos ha presentado Laura. A mí esto, desde el punto de vista de escritora, me entusiasmaba escribirlo, porque me parecía un reto literario para mí muy bueno. Digamos que Verónica es la que yo hubiese querido ser, de estar en esa situación, incluso en la vida real respecto a mi propia madre, ¿no?, porque mi madre ha tenido también ha supuesto un peso emocional para mí muy grande, pero yo no he sabido vencerlo, no he tenido esa determinación de Verónica, pero también en Laura, porque yo, si me hubiese encontrado en el caso de Laura, habría dudado mucho, habría dudado, ¿cómo me voy a replantear toda mi vida? ¿Quién tiene razón? ¿Estas personas que yo conozco desde siempre o esta que acaba de llegar y me suelta esta cosa? Yo creo que habría dudado tanto como Laura, o incluso más. No lo sé, me estoy, poniendo a mí misma como una cobarde, pero es que son situaciones muy complicadas. ¿Entra en mi vida? Bueno, es un título completamente intuitivo. Es el primer título que me ha salido realmente de un tirón, porque
los títulos de los capítulos me suelen salir bien, pero luego el título general de la novela, me paso semanas dándole vueltas, luego no sirven. Pero este sí, este me salió así porque, bueno, yo pensé, me imaginaba a Laura o a Verónica, me imaginaba a Verónica encontrando a Laura y diciéndole, entra en mi vida. No, ya está.